Para cerrar el ciclo de nuestro acercamiento a lo que es el Design Modeler, vamos a hablar un poco de lo que son los parámetros. Como ya mencionamos, existen otros módulos dentro de ANSYS que nos permiten generar geometrías. Pero realmente Design Modeler es el mejor de todas estas opciones para generar estudios paramétricos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en primer lugar vamos a movernos a algunas de las características que ya están creadas en nuestro modelo. Podríamos, por ejemplo, movernos hacia esta instrucción y ver el sketch. Y notamos que en este sketch hay un diámetro, así como una posición vertical. Nosotros podemos hacer que este diámetro cambie, por ejemplo, de 4.5 a 6, y si regeneramos, vemos que se va a actualizar, lo que quiere decir que nuestro modelo está parametrizado. Cada una de las opciones que hemos definido en los sketch o bocetos por individual sigue siendo editable, y lo podemos hacer desde el interior de los mismos o desde el exterior a través del árbol esquemático. Vamos a devolver esto a 4.5. Ahora, en vista de que todos estos son parámetros editables, también podríamos utilizar una característica de ANSYS Workbench que nos permite hacer conjuntos de parámetros e ir movilizándolos, cambiando sus valores para ver cuál sería el resultado final. Por el momento todavía no hemos utilizado el elemento o módulo de diseño mecánico de ANSYS como para ver el resultado por elementos finitos. Sin embargo, hemos avanzado lo suficiente como para mostrarles cómo funcionan los conjuntos de parametrización. Para que un parámetro sea editable desde un conjunto externo, simplemente nos acercamos al parámetro, por ejemplo este, y hacemos clic en este recuadro que está vacío, donde noten que ahora aparece una letra P que dice que se ha vuelto un parámetro externo, y aquí nos está diciendo si deseamos crear un nuevo parámetro de diseño para la dimensión de referencia, que anteriormente se llamaba D2. Y le vamos a decir que sí. Ahora, ¿cómo queremos que se llame este parámetro? Vamos a llamarle, digamos, agujero interno. Presionamos OK. Ahora bien, podemos regenerar. Ahí va a generar el agujero interno. También podríamos venirnos a, por ejemplo, plano de trabajo, donde creamos un boceto para la revolución y hacer que algunos de estos parámetros también fueran un parámetro externo. Si nos colocamos acá haciendo clic sobre el nombre de alguno de ellos, podemos ir con la flecha de nuestro teclado, ir moviéndonos y viendo lo que representa en el modelo. Este parámetro H3 quisiera volverlo un parámetro externo, al que le voy a decir longitud de soporte. Y presionamos OK. Luego que hemos hecho esta edición, ¿qué es lo que se genera para nosotros? Bueno, si volviéramos al esquemático del proyecto, acá en Workbench, noten que se ha creado este elemento acá abajo, que dice conjuntos de parámetros o parameter sets. Se ha agregado una nueva celda a nuestro modelo, llamada parámetros, y ahora los parámetros que hemos definido dentro de geometría van a ser conseguidos en este parameter sets. Antes de revisarlo, vamos a ver que los parámetros no solamente pueden ser obtenidos desde el punto de vista de la geometría, por el módulo Design Modeler. También podríamos crear parámetros de otros elementos o celdas del sistema analítico. Por ejemplo, si vamos al Engineering Data, vamos a ver que en la configuración del acero estructural que viene por defecto, igualmente podemos hacer que ciertos parámetros pertenezcan a ese sistema o conjunto de parámetros externos. Por ejemplo, yo podría hacer que la densidad de material sea un parámetro que deseo que varíe, así como su módulo de Young y coeficiente de Poisson. Si ahora cerramos acá, esos parámetros serán agregados al conjunto de parámetros. Fíjense, vamos a hacer doble clic y veamos lo que ocurre. En primer lugar, acá podemos observar que existe una lista de todos los conjuntos o el conjunto de todos los parámetros que hemos definido. Los primeros dos provienen del Design Modeler. Noten que está el agujero interno y la longitud de soporte. Los últimos tres provienen del Data Engineering Data, es decir, los datos de ingeniería del material. Además de eso, veamos que en la parte derecha del panel existe algo llamado tabla de puntos de diseño. Un punto de diseño es una cierta configuración de valores de parámetros que podemos definir. Pero yo puedo crear nuevas. Por ejemplo, yo puedo decir que en lugar de 4.5 quiero que pruebe cuando los milímetros del agujero son 6 y cuando la distancia de la longitud de soporte es 40.
También podría disminuir el peso o densidad a 6500. Entonces eso crea un nuevo punto de trabajo que puede ser utilizado. Más adelante, cuando nosotros creemos sistemas, creemos realmente un modelo de análisis por elementos finitos, podemos decirle que pruebe diversos tipos de materiales, pruebe diversas configuraciones de estos parámetros geométricos para quedarnos con aquella que quizás disminuya los esfuerzos o las deformaciones. De tal manera que esa es una ventaja del Design Modeler, que no vamos a conseguir tan fácilmente en otros software internos acá a los módulos de WordStream para generar geometrías. El Design Modeler sí que nos va a permitir definir muy rápidamente parámetros.